Bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinar. Eh, sí, sobran las presentaciones, más allá de decir que ProSci, para quienes no saben, ProSci es el instituto global más reconocido en generación de conocimiento, investigación y formación en gestión de cambio a nivel global. Hoy en día está presente en más de 70 países del mundo. Realiza investigación cada 2 años, o sea, cada hace un año investigación, al siguiente año publica función de investigaciones en más de 7.000 empresas en el mundo, mejores prácticas, metodología y formación en gestión de cambio. Si ustedes entran a la página de ProSci, como aparece ahí en la pantalla ahora, ProSci está desarrollando constantemente también webinars, blogs, artículos que permiten ver cómo aplicamos todo lo que sabemos de gestión de cambio a las diferentes iniciativas, proyectos de cambio y más ahora pues con este cambio que a nivel tanto grupal o colectivo e individual nos está impactando a todos y a todas en todas las organizaciones y en general en la sociedad, que es la pandemia del COVID-19. Entonces ya nosotros hace como unos 2 o 3 meses, en abril aproximadamente, hicimos un primer webinar sobre cuando llegó el COVID y cómo aplicamos todo eso que sabemos sobre cambio, sobre cómo cambian las personas al COVID y al manejo de la llegada del COVID. Ahora, 20 semanas después, estamos haciendo, que vemos que seguimos en confinamiento muchos de nosotros, entonces, y que muchas organizaciones han tenido ya que empezar a regresar las personas a sus sitios de trabajo, a las oficinas. Otros estamos pensando cómo construir esquemas híbridos en que unos trabajen desde sus casas, otros desde el sitio de trabajo o desde diferentes sitios que hemos venido adecuando. Aún algunas organizaciones o áreas de organizaciones han tenido que rentar espacios nuevos, dejar los anteriores. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo eso que sabemos de las personas y de gestión de cambio para regresar al sitio de trabajo o para inventarnos la nueva realidad de vivir desde espacios híbridos? Ese va a ser, pues, básicamente el tema que vamos a ver hoy. Muy útil para quienes especialmente conocen ya de gestión de cambio algo y les permite, pues, poner en práctica cosas que han visto, en especial practitioners o personas ya certificadas. Entonces entro ya en materia y ¿qué podemos ver? Y lo mencionaba yo ahora, que en general lo que muestra la investigación es que las personas en proceso de cambio y cómo vivimos los cambios es más en lo que nos parecemos que en los diferenciamos, los seres humanos. O sea, en general los seres humanos, y esto hablando del estudio de las personas, del comportamiento de las personas, de sus actitudes, de sus creencias, de su mentalidad, en general en las diferentes sociedades, somos, por ejemplo, resistentes a los cambios. Tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort. Así sea un cambio que nosotros ansiemos, hay un momento, en ese momento de cambio, que nos enfrentamos a él y tendemos como a hacer un pare. Entonces, a través del estudio del comportamiento, muchos psicólogos, psicólogas a nivel internacional han visto que es más en lo que nos parecemos que en los que nos diferenciamos cuando queremos tener un cambio. Y entonces, en cambios como el actual, es importante que utilicemos, y eso lo vamos a ver hoy a lo largo de la conversación, 6 principios o 6 aspectos claves que debemos tener en cuenta cuando en nuestras organizaciones o aún nosotros como personas estemos gestionando el regreso a nuestros sitios de trabajo. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día es si las personas volverán fácilmente a su normalidad. Sí, obviamente con las precauciones de seguridad y de bioseguridad y de salud, etcétera, o si preferirán continuar trabajando desde sus sitios, de sus casas, desde donde están trabajando hoy. Y la invitación es ¿cuál entonces? La invitación, y porque me gustaría que hubiera participación, es que por favor todos en sus teléfonos móviles o en las tabletas que tengan a mano, entren por el explorador a esta dirección que encuentran en la parte superior del slide que estoy presentando. Es poleb.com/luzbernal891. Ahí van a encontrar esta pregunta que aparece aquí con las 2 opciones. Las personas volverán, ¿ustedes qué piensan? Mejor dicho, ¿qué creen?
que las personas volverán fácilmente a su normalidad anterior con las precauciones de seguridad, salud, etcétera, o preferirán continuar trabajando desde sus casas. Entonces, ayúdenme ustedes aquí con sus opiniones a responder estas dos preguntas. Bueno, hasta ahora tenemos con las personas que nos han respondido que preferirán continuar trabajando desde sus sitios actuales, es decir, desde sus casas. Esperemos a ver si recibimos más respuestas. Regresarán a la normalidad con las precauciones de bioseguridad. Perdón. Listo, miren, ya empieza a nivelarse un poquito más las respuestas. Entonces tenemos, la mayoría preferirán continuar trabajando desde sus casas y otras regresarán a la normalidad con las precauciones de bioseguridad. Y miren ¿por qué quise iniciar con esta pregunta? Porque eso nos permite ver cuál es el reto que tenemos. El reto para que cuando consideremos que hay personas que deben volver a sus sitios de trabajo, ¿cómo vamos a manejar eso? Y eso es un cambio, es una iniciativa que implica que las personas cambien, que las personas entiendan por qué lo deben hacer y por qué ellas y no otros, que acepten esto, que adopten la nueva forma de trabajar y que empiecen a manejar esa nueva realidad. Muchas gracias por las respuestas. Entonces, estos son los 6 postulados de cambio que yo quería compartir con ustedes y que espero les sirva para manejar este proceso que estamos viviendo hoy en día, con la claridad de que, de que el cambio existe, de que el cambio se está haciendo y que ya hay organizaciones que están diciendo vamos a volver, o áreas de las organizaciones, o por regiones, etcétera, pero quien realmente hace los cambios son las personas, ¿no? Porque lo decimos mucho en PROCE, quienes cambian no son las organizaciones, sino las personas. Entonces, ¿cuáles son estos 6 principios? El primero, que el cambio es desafiante. En general, el cambio es un desafío y que ya sabemos que la gente se resiste al cambio. Son como por pares. El segundo, que el cambio es un proceso, o sea, que no es como un switch que yo digo, a partir de mañana todos venimos a trabajar con toda la tranquilidad y la gente llega de manera tranquila. Y que la gente necesita entender el por qué. Eso es de las cosas que más moviliza el cambio, el que yo entienda la razón y con eso empiezo yo a bajar mi resistencia. Y el tercer par es, el cambio es individual, porque lo que cambian, como yo decía ahora, son las personas y la gente necesita de liderazgo para cambiar. De aquí, y lo verán seguramente más adelante, vamos a sacar un nuevo webinar que está movilizando mucho PROCE y es el papel que tienen el sponsor o el CEO de la organización, los niveles directivos y ejecutivos y los líderes inmediatos de las personas, ¿no? Porque son los principales movilizadores cuando hay un cambio en una iniciativa. Entonces, ¿cómo se daba el cambio antes? Antes, ya que cuando hablo antes, y voy a hablar de antes y después, estoy hablando del COVID. Entonces, antes siempre había una razón para el cambio, ¿sí? Siempre hemos tenido una razón de negocio, una razón de mercado, una razón de eficiencia, de productividad, de rentabilidad, la que sea. Y el cambio tiene 3 estados, ¿no? El estado actual, pasamos por un estado de transición a un estado futuro, que no es que sea, pues ahí se ve, que unos vamos más adelante, otros más atrás, y en cualquier iniciativa tenemos 2 frentes, un frente técnico y un frente humano. El frente técnico es el que diseña la solución, desarrolla y entrega esa solución, y el frente humano, que es gestión del cambio, es el lado humano, es el que genera compromiso, adopción y utilización. Y solo en la medida en que sumemos estos 2 lados es que logramos los resultados que esperamos o los éxitos que esperamos obtener. Aún hay organizaciones que hace ya 20, 15 años para acá han venido trabajando en muchas de sus iniciativas con cambios que implican mejoras iterativas, es decir, logramos un cambio, sobre ese cambio buscamos nuevos cambios hasta llegar a un cambio por final y a una implementación final, y es aquí donde aparecen las metodologías ágiles, ¿cierto? Entonces también tenemos un estado actual, un estado de transición en el que teníamos mejoras, íbamos obteniendo logros y los íbamos replanteando y remejorando sobre lo que íbamos logrando con metodologías ágiles, y llegábamos finalmente también a un resultado final que sumaba las 2 cosas. En ambos esquemas nosotros debemos tener tanto el lado técnico, sea iterativo o no, o secuencial,
y el frente humano que está acompañando esos cambios iterativos o secuenciales para finalmente tener unos resultados. ¿Qué pasó entonces hoy? Y hoy de nuevo, como decía hace un momento, estoy hablando del COVID. Que existía una razón para el cambio, existe una razón en general en los cambios. Estábamos en un estado actual, buscando muchos de nosotros y de nosotras cambios personales, cambios profesionales en nuestras organizaciones. Seguramente muchos cambios estaban dando, nuevos modelos de negocio, nuevos esquemas de trabajo, nuevas búsquedas de cómo satisfacer a nuestros clientes, de satisfacción de empleados, muchos cambios seguramente, y aparece el COVID. ¿Y el COVID a qué nos lleva? Que de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, pasamos de trabajar juntos a trabajar aislados o separados. Seguramente nos tomamos, no sé, 2, 3 días, pero si recordamos hacia finales de marzo, lo que nos dijeron es primero en Bogotá, en el caso de Bogotá, Colombia, que es donde estamos nosotros, la alcaldesa de la ciudad dijo, vamos a empezar un aislamiento inicial en Bogotá, voluntario, una semana, y cerrando la semana el presidente de la República de Colombia dice, vamos a empezar un aislamiento determinado por decreto por el gobierno, y desde ahí venimos en esto. Pero no tuvimos el tiempo de planear suficiente, sino que el cambio apareció de la noche a la mañana, y Prosa ya ha venido mostrando esto, que es como ustedes están viendo aquí en la curva, que pasamos de junto a aislados, como una transformación digital involuntaria. Es decir, no todos nos planteamos, oiga, ¿cómo hacemos este cambio? ¿Cómo le vamos a facilitar a la gente la red, el computador, la silla? Todo ergonómico. Fue muy corto tiempo que tuvimos, y finalmente todos los que seguramente decíamos que nos costaba mucho la tecnología o que nos iba a abrumar la tecnología, pues hicimos o hemos venido haciendo, unos más rápidos que otros, una transformación digital involuntaria. Y estamos entonces todos en esta línea hoy en día, o seguramente algunos de nosotros trabajando de manera separada, aislados. Y nos llega en este momento ya, como lo decía yo, por regiones, por industrias, por sectores de la economía, por los países o ciudades en que estemos, la necesidad de volver a nuestros sitios de trabajo. Y lo que hemos visto es que ese regreso al sitio de trabajo se está dando de manera escalonada. No de la misma manera, en algunos casos sí, en la mayoría no, volvemos de un día para otro a volver, sino que se está dando de manera escalonada. Unos vuelven, otros no. Los que en muchas industrias, los que están en la operación, en la producción, han tenido que volver a las plantas, a los sitios de trabajo, quienes prestan obviamente servicios a otros. Pero estamos transitando por esquemas híbridos, que es lo que llamamos aquí, en que unos están en su casa y otros están en el sitio de trabajo. Hemos ajustado horarios, los sitios de trabajo. Entonces, este regreso es el que queremos que con los fundamentos que estamos dando aquí veamos cómo gestionarlo para que sea aceptado, generemos compromiso, adopción y uso de esos esquemas por parte de las personas que son las que hacen que se logre la nueva realidad que tenemos que crear. Entonces aparece el COVID y qué. Y esto fue parte de lo que compartimos en nuestro primer webinar hacia abril. Hay como 3 anillos o círculos que se dieron a través de la pandemia del COVID en gestión de cambio. Un primero era la respuesta individual que le hemos dado al COVID-19. ¿Con qué? Con comportamientos como el autoaislamiento, la distancia social, el lavado de las manos, la higiene, el uso del tapabocas, de máscaras, etc. En un segundo nivel están las respuestas que la organización ha dado a este aislamiento. Entonces, ¿cómo hago yo como organización para que las personas de mi organización sigan sobresaliendo como colaboradores exitosos y excelentes de la organización? ¿Cómo potencio el trabajo virtual y genero equipos que sean equipos exitosos en su trabajo? ¿Y cómo reubico rápidamente recursos? Entonces, recursos que yo tenía seguramente para salud y seguridad en el trabajo, en el sitio de trabajo, ¿cómo empiezo a movilizar esos recursos para ofrecérselos a las personas en los sitios de trabajo? Y por último, ¿cómo empiezo yo como organización en su momento a repensarme hacia el futuro? ¿A cómo vamos a hacer el futuro? Entonces, miren que hay muchos cambios. Esos 1, 2, 3 que encontramos en cada uno de los anillos son cambios
que implican que tengamos un lado técnico pensando en cómo garantizar todo esto, un lado humano para que las personas se comprometan, adopten y utilicen la nueva forma de vivir en la que tenemos hoy en día. Entonces son muchos cambios simultáneos que gracias a tener como lados técnicos y humanos trabajando, nos llevan a lo que tengamos hoy en día. Bueno, entonces, que el cambio sigue, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sigue ese cambio? ¿Cómo se siguen dando estos cambios? Porque las organizaciones no han parado, las organizaciones tienen que seguir buscando formas de ser rentable, de seguir desplegando los planes de acción que tenían, y eso nos lleva a los 6 aspectos que yo quería compartir con ustedes. El primero es priorizar en función del contexto. ¿Cuál es el contexto que tenemos hoy en día? Porque el contexto es el que le da sentido al plan de acción que nosotros definamos y a la iniciativa que definimos. Segundo, comprender la razón del cambio, ¿no? El porqué de este cambio, por qué tenemos que regresar al sitio de trabajo unos y por qué unos sí y otros no, ¿no? Alinear los dos lados del cambio es nuestro tercer aspecto. El cuarto, ¿cuál es el resultado final? Es decir, ¿cómo nos imaginamos nosotros o cuáles son los indicadores que nos dicen desde hoy que vamos a ser exitosos en esquemas de trabajo híbridos, por ejemplo? Y eso siempre lo decimos nosotros haciendo consultoría en gestión de cambio, es algo que a veces no hacemos. ¿Qué nos va a definir que fuimos exitosos o no? Y eso no lo puede definir uno al final o cuando ya está empezando a implementar las nuevas formas de trabajo, sino desde ya pensemos qué nos diría a nosotros que somos exitosos en el esquema que definamos, híbrido o no, de regreso a los sitios de trabajo. Lo otro es centrarnos en la adopción y uso por parte de las personas. ¿Qué tanto este cambio? Depende de que las personas adopten y usen mucho, ¿no? Y por último, hacer un seguimiento a los logros y los resultados deseados de lo que estamos obteniendo en el tiempo. Entonces vamos a ir por el primero, priorizar en función del contexto. Entonces, ¿qué ve uno acá? Y de aquí la importancia del contexto. El contexto es el que le da sentido a lo que nosotros estemos hablando. Entonces, ¿qué vemos aquí? La palabra agua, ¿cierto? Entonces, la palabra agua puede describir las moléculas, 2 moléculas, como lo vemos en el lado izquierdo, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pero también, más bien, el agua es lo que vemos en ese río que vemos ahí. Es parte de un ecosistema que muestra uno de los sitios más lindos en Estados Unidos, un río que se llama Idaho. En cada uno de los países nuestros seguramente tenemos bellezas de sitios como este, pero en la medida en que yo me imagine el agua y me la imagine como la veo al lado derecho, le doy contexto a la importancia del agua, del ecosistema, de preservarla. Y ese contexto me da sentido también. Hoy en día, ese contexto y ese sentido pueden cambiar mucho y cambian rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestro portafolio de proyectos en nuestra organización? Y aquí la invitación a que ustedes consulten el portafolio de proyectos o iniciativas que tienen en su organización y seguramente es un portafolio muy grande y muchos cambios a la vez. Podemos tener mucha saturación de proyectos que la gente tiene que asumir y que tiene que adoptar para que esos proyectos e iniciativas se conviertan en éxito y realidad. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona este cambio de volver a nuestros sitios de trabajo con todos los otros cambios que ya existían en la organización y en nosotros mismos como personas? ¿Cómo se relaciona este cambio con la estrategia? O sea, y esa relación la gente la tiene que entender. El volver a sitios de trabajo unos y otros no, la gente tiene que entender por qué eso es importante para la organización, para la estrategia de la organización. ¿Y cómo se marca esto dentro de los valores de una organización? Nosotros hemos acompañado muchas organizaciones y muchas de ellas hablan de la importancia del cuidado de la vida de las personas. Casi que como un atributo cultural hablan del cuidado de la vida primero, la salud y la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el tener esquemas híbridos o volver a nuestro sitio de trabajo? Debemos hacerlo cuidando ese valor que tenemos en la organización del cuidado de las personas, de la salud y la seguridad en el trabajo, de la vida primero, el que cada uno en sus organizaciones tenga, o nosotros mismos en nuestra vida. O sea, yo me siento tranquila de volver al sitio de trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta clave que nos hacemos para entender el contexto? Es, ¿qué tanto nuestro proyecto o nuestra iniciativa de regreso a los sitios de trabajo, qué porcentaje de los resultados dependen de que las personas adopten y utilicen
la forma en que nosotros definamos que la gente va a volver o va a seguir trabajando en modelos híbridos. Entonces, ¿qué nos contestan muchas veces? Que el 70% de los proyectos dependen de que las personas adopten y usen las iniciativas. Pero la siguiente pregunta que les hacemos es ¿cuánto estamos invirtiendo en cuanto a presupuesto, gente, energía, en acompañar y apoyar a las personas en ese proceso de adopción y uso? Y esto es lo que hemos encontrado, el 3%. Entonces, esto nos da contexto, ¿cierto? ¿Qué tanto? Y pregúntense ustedes, no únicamente en este cambio, en sus diferentes iniciativas, ¿qué tanto nosotros nos preguntamos qué tanto las personas adoptan y usan nuestras soluciones? Y qué tanto depende que las personas adopten y usen las soluciones que definimos. Y en función de eso, qué tanto invertimos en las personas en adoptar, en que adopten, acepten y se adapten a esa nueva iniciativa, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos lleva el primer concepto de priorizar en función del contexto? Que el contexto nos muestra cómo este cambio se relaciona con el resto de lo que está sucediendo en cualquier lado, ¿no? En nuestros países, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra organización. ¿Qué tanto estamos en un esquema saturado de cambios? Con los muchos cambios que hay, las personas necesitan entender a qué dedicar su tiempo. O sea, si tenemos tantos cambios, yo a cuál de estas iniciativas tengo que dedicar mi energía, mi tiempo, que es finito, ¿cierto? Mi mentalidad, mi esfuerzo. Y por último, el COVID, como lo decía yo al inicio de este webinar, es paradójicamente el cambio individual y colectivo al mismo tiempo más grande que hayamos tenido últimamente, en los últimos tiempos. Y el contexto adquiere un significado muy importante, sobre todo cuando nuestra vida laboral hoy en día invade nuestra vida familiar o del hogar, ¿cierto? Entonces, definitivamente es un cambio que si las personas no lo gestionan o no las ayudamos a gestionar, pues difícilmente vamos a adoptar nuevos esquemas de trabajo. Vámonos al segundo, comprender la razón del cambio. Entonces, miren que es importante para comprender la razón del cambio, que elaboremos un porqué convincente de por qué esa razón del cambio. Y ese porqué convincente lo podemos hacer desde la lógica, es decir, mirando indicadores, inversiones, capital, qué tanto apalanca esto nuestra organización, qué retorno a la inversión vamos a tener si trabajamos en esto, etcétera. Otro, desde la emoción, ¿cierto? Porque no es suficiente la razón muchas veces, sino que necesitamos de la emoción y tocar las emociones nos permite identificar las motivaciones de las personas y solo en la medida que yo me siente motivado adopto un cambio. Podemos crear porqués convincentes desde lo visual, desde cómo nos imaginamos en el futuro, cómo vamos a hacer en ese futuro si gestionamos trabajos híbridos, con imágenes, con videos, con diferentes formas que tienen las áreas creativas de hacerlo. Y por último, con historias. Muchas historias o tener historias de personas que han sido exitosas regresando a sus sitios de trabajo o de otras que han sido exitosas trabajando desde sus hogares con esquemas híbridos. Historias porque muchas veces a través de historias simples y sencillas que muestran acciones, resultados, etcétera, transmitimos mejor que únicamente haciendo un town hall o una asamblea en la organización, contando nuestras metas, nuestros objetivos y pasando sin ir mucho más allá de tocar a las personas, que es lo que necesitamos cuando necesitamos inspirar a las personas por los cambios. Entonces, antes el por qué convincente lo ligábamos mucho con una estrategia que estaba lejana. Y hoy en día lejana hablamos 5 o 7 años, seguramente, cuál era el propósito de nuestra organización y nuestra estrategia. Y de pronto nos encontramos que ese horizonte es mañana, que ese horizonte es la semana entrante, las siguientes 2 o 3 semanas o aún días. Nosotros ahorita tenemos en Colombia que nuevamente estamos confinados hasta el 31 de agosto, pero no sabemos qué va a pasar el 31 de agosto y el 31 de agosto está a 3 semanas. Entonces pasamos a que ese horizonte ahora se nos hace más cercano, que las condiciones cambian y esos horizontes, y cuando definimos las estrategias de las organizaciones, cada vez tenemos que verlas más cerca porque las condiciones nos cambian muchas veces esas metas que queremos lograr y esos propósitos que queremos obtener. Entonces pasamos de tener una visión muy larga y que nos imaginábamos por allá en 5 o 10 años a tener una visión mucho más corta de unos pocos años seguramente o aún meses. ¿Y qué es importante en el regreso al sitio de trabajo?
esta pirámide que ha creado Prosa, que es súper clave, y es primero, cómo garantizamos llegar al sitio de trabajo de forma segura. Y miren que ya me estoy yendo más en concreto a cómo regresar al sitio de trabajo. Primero, cómo llegamos a nuestros sitios de trabajo de manera segura. Segundo, cómo estar. Entonces, miren, ahí que aparece. Vamos a llegar, la gente dependiendo de dónde vive, cómo va a llegar, en transporte masivo, la gente va a llegar en su propio vehículo, en bicicleta. ¿Cómo vamos a hacer para que suban, por ejemplo, el ascensor de nuestros sitios de trabajo si se toman a veces para subir a todo el mundo, pues diferentes horas y ahora tenemos que tener diferentes horarios? La segunda dimensión es cómo estamos seguros en nuestro sitio de trabajo, es decir, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la desinfección de los zapatos, utilizar zonas comunes, las cafeterías, los hornos microondas, dónde estamos ubicados cada uno de nosotros. Y lo otro es cómo desempeño ya mi rol específico, dependiendo del rol de cada quien, de manera segura. Y estos tres aspectos son claves que ustedes los tengan en cuenta, es decir, llegar al trabajo de manera segura, cómo estar en el trabajo de manera segura y segundo, cómo ya desempeñar mi rol específico dependiendo el rol que yo tenga de manera específica. Un ejemplo, el primero, cómo llegamos, cómo vamos a ver las diferentes personas dependiendo de dónde vivan, cómo van a llegar, ¿sí? Entonces vamos a poner transportes específicos o vamos a facilitar bicicletas, cómo vamos a hacer como para programar los ascensores, entonces horarios de trabajo para que no tengamos una fila que nos genere congestiones. Estar en el sitio de trabajo, tenemos máscaras para aquel que llegue sin máscara, estamos garantizando que haya suficientes gel antibacterial, entrada a los baños de manera cuidadosa. Cómo vamos a las cafeterías que tienen que utilizar hornos microondas, cómo vamos a gestionarlo. Y por último, en los roles específicos de trabajo, yo atiendo clientes, por ejemplo, cómo garantizamos que esa persona esté cubierta, que tenga una máscara específica adelante o si vamos a poner una pantalla transparente adelante. Entonces, dependiendo del rol también tenemos que pensar en eso. Pero miren que muchas de las cosas que estoy hablando hablan de la parte técnica de esta iniciativa. Entonces, esa razón del cambio que definamos a través de historias, de imágenes, de las emociones de las personas o de la lógica, debe ser concisa, clara, convincente, personalizada y con contexto para que sea significativa para las personas. Debe ser convincente para los esfuerzos estratégicos y duraderos que se deben extender más allá de la respuesta a la pandemia. Y por último, la razón del cambio para regresar al sitio de trabajo es algo, entre comillas, que puede ser visto como arbitrario y que puede suceder en cualquier lado. Entonces la gente dice, pero si yo puedo trabajar hoy en día desde cualquier lado, ¿por qué yo debo regresar? Entonces tenemos en ese por qué convincente que tener en cuenta esto, que muchos han demostrado, o hemos demostrado muchas, que podemos trabajar desde nuestro sitio de la casa sin tener que desplazarnos. Entonces, el porqué del cambio tiene que ser convincente. Ahora, alinear los dos lados del cambio, el lado técnico y el lado humano del cambio. Sí, y aquí hay una herramienta que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es ADKAR. ADKAR es el modelo de cambio individual definido por ProSci, que define las etapas que debe pasar una persona para lograr un éxito de manera exitosa. Solo lo cuento rápido, ADKAR es un acrónimo que es Awareness, de conciencia, es secuencial, siempre primero tenemos que tener conciencia, después de desire, deseo asociado a la decisión, de tomar la decisión y comprometerme con un cambio, la K de knowledge, y solo hasta que yo tenga conciencia y deseo o decisión, yo mando a la gente a la capacitación, porque ya la gente quiere aprender el cómo, ¿no? Y yo aprendo el cómo con formación y entrenamiento. Luego ability, luego de que ya tengo, hay una distancia entre el conocimiento y la habilidad que solo la logro con la práctica y la experiencia. Y por último, el refuerzo. ¿El refuerzo para qué? Para sostener ese cambio en el tiempo. Y dependiendo de cuál es mi tipo de definición de iniciativa del proyecto, si lo hago a través de esquemas secuenciales de cambio o de esquemas iterativos de cambio o metodologías ágiles, pues ADKAR nos permite identificar en qué momento debemos movilizar qué de ADKAR para que las personas apropien esa solución a su nueva realidad. Y como lo decía yo hace un momento, como lo que cambian son las personas y no las organizaciones, encontramos aquí una frase de Vince Lombardi, un entrenador, que decía que los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo.
Entonces, para esto viene una herramienta del lado técnico y del lado humano que es muy valiosa y es cómo examinamos o cómo valoramos la complejidad del lado técnico y el lado humano. ¿Ah? Entonces miren ustedes aquí que en la parte inferior horizontal tenemos la complejidad del lado humano, qué tan desafiante es lograr lo que esperamos para garantizar que las personas se comprometan, adopten y utilicen la nueva forma de trabajo. Y en el lado técnico es qué tan retador es el cambio para diseñar, desarrollar y entregar soluciones que sean efectivas para las personas. Y con base en eso hacemos como un canvas, ¿eh? En términos, por ejemplo, y voy a pasar rápido por acá por tiempo, el uso del tapabocas. ¿Eh? El uso del tapabocas en cuanto a complejidad técnica no tiene mucha complejidad técnica, es a través de nuestras áreas de abastecimiento, conseguir los mejores tapabocas a los mejores precios que nos garanticen siempre lo que buscamos en esto, en regreso al sitio de trabajo, es la salud y el bienestar de las personas, ¿cierto? Tanto nuestro talento humano como nuestros clientes, proveedores, etcétera. Entonces, el uso del tapabocas desde el punto de vista técnico no tiene mayor complejidad, pero desde el punto de vista humano tiene una alta complejidad, porque tenemos que hacer que las personas no únicamente usen el tapabocas, sino que lo usen de la manera adecuada, que si son tapabocas desechables de verdad, los desechen, no los guarden en una bolsa y vuelvan y los utilicen, y todo eso implica que cambiemos, ¿qué? En la gente, la mentalidad, las creencias, las actitudes y sus comportamientos. Y así encontramos otros, por ejemplo, y voy a mostrar uno de la parte técnica y solo a manera de ejemplo para seguir. El programar el ascensor. ¿Cómo hacemos para programar el ascensor cuando yo trabajo en una torre? Ejemplo, solo de manera de ejemplo, Torre Colpatria, que tiene 30 y pico de pisos y tengo que subir muchas personas, que se han hecho estudios en otras organizaciones a nivel internacional que dicen, si yo tuviera que hacerlo de manera escalonada, se me van 14 horas logrando que la gente de los diferentes pisos suba. Entonces, ¿cómo programo yo horarios de trabajo y cómo programo el ascensor de manera tal que como ahora tienen tener un espacio de aislamiento, puedan subir en el tiempo que necesitamos que lleguen a sus horarios a los sitios de trabajo? Entonces, es de gran complejidad técnica y de pronto no tanto desde las personas. Y así con cada uno. El uso, por ejemplo, de las zonas comunes, de las cafeterías, que está en un término medio en lo que hemos visto hasta ahora en Prosai. La desinfección en los sitios de trabajo, el lavado de manos, la ubicación de las personas, dónde están ubicadas para en función de eso contar con eso. Entonces, ¿qué tanto creen ustedes? Y los invito aquí de nuevo que entren a poleb.com/luzbernal891. ¿Qué tanto en la gestión de proyectos consideran ustedes la matriz de complejidad del lado técnico y del lado humano de los cambios? ¿Qué dirían? ¿En general lo tienen en cuenta o no? ¿Siempre, pocas veces, frecuentemente, nunca? ¿Qué tanto en general en la gestión de sus proyectos escriban en una palabra, una frase, qué tanto lo tienen en cuenta? Pocas veces, pocas veces, poco se tiene en cuenta, frecuentemente, fundamental siempre, de acuerdo, es fundamental siempre. Algunas veces, siempre, nunca la había manejado, pocas veces. Bueno, miren, en general, ahí aparecen, digamos, las diferentes frecuencias, pero lo que vemos es, y no quiero generalizar, pero si yo miro las frecuencias que aparecen aquí, están entre algunas pocas veces y algunas veces. Yo sé que hay algunas respuestas de siempre, les agradezco por la respuesta, pero es importante que tengamos en cuenta que siempre es importante tener en cuenta estos dos lados. Y concluyo con esto, este tercer aspecto. Con la velocidad y certidumbre del cambio actual del COVID, 100% no se sabe qué va a pasar, cuándo va a pasar, cuántas nuevas versiones de COVID nos van a llegar. Los lados técnicos y humanos debemos estar en sincronía. Las iteraciones a través del diseño, desarrollo, entrega y, por un lado, ¿cierto? Que es el lado técnico, y compromiso, adopción y uso serán súper claves, ¿no? Porque yo tengo que diseñar algo y mostrárselo al lado humano para que me ayude a que las personas acepten, se comprometan con eso y lo utilicen. Y hay muchos cambios asociados con el regreso al sitio de trabajo que tendrán mayor complejidad y ya se ha visto, sobre todo del lado humano. Entonces, de ahí no podemos dejar de lado el lado humano. Ahora, cuarto, definir el resultado exitoso.
¿Quién define el resultado exitoso? El sponsor o el alto ejecutivo directivo de las organizaciones. Esa es su responsabilidad. ¿Eh? Él es el que articula un porqué claro, el que dice por qué tenemos que regresar a su sitio de trabajo asociado a la estrategia, a imaginarse un futuro cercano mejor para la organización, a lograr metas que tenían que ahora tienen que cumplir con mayor exigencia. ¿Eh? Esa responsabilidad es del sponsor principal de un proyecto o del líder ejecutivo, del equipo directivo ejecutivo. El rol de un experto en gestión de cambio es ¿cuál? Es extraer y consolidar esa definición de éxito, volverla a preguntas claves y respondérsela a las personas. Entonces piensen en cualquier iniciativa de cambio que debemos responder, cualquiera, ¿eh? Pero esta del regreso al trabajo también. ¿Por qué es necesario que volvamos a los sitios de trabajo o que nos quedemos en esquemas híbridos? ¿Cuál es el problema u oportunidad que tiene la organización para haber definido ese cambio? ¿Cuáles son los beneficios que busca la organización con esto? ¿Y cómo sabríamos que estamos siendo exitosos con esto? ¿Mm? Entonces, esta es una responsabilidad del experto en gestión de cambio o quien gestione el lado humano, poder dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque eso le da razón, conciencia a las personas de por qué deben cambiar y aceptar ese cambio. Y por otro lado, siempre deben existir unos objetivos del proyecto, que son los logros del proyecto, y desde el punto de vista de la organización, ¿qué gana la organización? Porque yo como proyecto gano muchas cosas, estoy cambiando los métodos, los procesos, los roles, etcétera, y ¿qué gano con esto desde mi proyecto? Pero finalmente lo que siempre hay que definir el éxito también para la organización. La organización, ¿qué está ganando y qué oportunidad está viendo para ser exitoso con ese cambio? ¿Y cómo sabré yo que fui exitoso, tanto en mi proyecto como en la organización? ¿Mm? De nuevo, el contexto es importante. El reto cada vez lo tenemos que definir más cerca, ¿eh? Porque retos lejanos con cambios o con sorpresas como las del COVID, pues nos llevan a que tenemos que replantear y replantear razones de ser y oportunidades de negocio cada vez más a corto plazo. ¿Mm? Y de ahí aparece Prosei y habla, y ahora que está por una serie de Netflix tan famoso el tema de las carreras de automóviles, habla de una solución que ellos han definido como por vueltas, ¿eh? O laps. La lap una es cómo afronto y doy respuesta a una necesidad de un problema inmediato que se me presentó hoy. Mañana no podemos volver a trabajar, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Eso fue lo que nos pasó. El segundo es cómo, por ejemplo, Prosei, producto de que hacían formación presencial, empezó a hacer formación virtual, pero se dio cuenta que la gente entre semana le empezó a escribir, no tenemos tiempo para hacer estas formaciones, y ellos desarrollaron rápidamente a muy buen nivel una formación los fines de semana. ¿Eh? Y luego viene, entonces, cómo yo implemento soluciones rápidas, eficientes, y ahora lo que piensan en el Lab 3 es cómo nos repensamos como organizaciones al futuro. ¿Queremos seguir trabajando los fines de semana? Y la respuesta de Prosei fue no. Vamos a volver a nuestro esquema de trabajar de lunes a viernes, definiendo los esquemas de formación, y en función de eso, cómo lo hacemos virtualmente de la mejor manera posible, tratando de definir horarios que antes eran muy extensos a horarios más cortos. Entonces, cómo nosotros en nuestra solución a los sitios de trabajo nos fuimos a trabajar las organizaciones como respuesta inmediata, luego empezamos a trabajar todos y ya tenemos en general un buen nivel de trabajo desde nuestras casas, y ahora el esquema 3 es cómo vamos a implementar esos esquemas híbridos de regreso o no a los sitios de trabajo. Entonces, ¿qué debemos? Y con esto cierro el esquema 4, es los sponsors a nivel de conclusiones. Los sponsors definen el éxito. Los practitioners, expertos en gestión de cambio, construyen y consolidan la definición de ese éxito. El mundo de hoy, la definición de éxito está más cerca de lo que solía estar, lo que les decía yo ahora, ahora ya no es el largo plazo. Las condiciones seguramente nos definen mucho cómo cambiar el camino. Y las Solution Labs que les mencionaba yo de Prosei nos proporcionan un marco que nos permiten comprender la participación de todas las personas, en la medida en que involucremos a las personas en cómo estamos definiendo las formas de regresar al sitio de trabajo, más vamos a generar propiedad y compromiso de esas personas en cómo conducir la solución
al éxito de lo que queremos lograr. Bueno, vamos al quinto. Centrarse en la adopción y uso, ¿cierto? Entonces, siempre decimos, y lo decía yo hace un momento, que el cambio es pasar de un estado actual a un estado de futuro a través de un proceso de transición. Y una vez yo esté en el estado futuro, realizo los resultados exitosos que esperaba. Pero solo en la medida que yo acompañe a las personas, yo voy a lograr que esa transición y ese estado futuro sea el que yo esperaba y no el que aparece en este slide como un queso suizo con unos huecos abajo en que no todos pasamos el estado de transición de la misma manera y al mismo ritmo, ni llegamos al estado futuro. Eso no quiere decir que las personas se vayan de la organización. Lo que quiere decir es que las personas no cambiamos al mismo ritmo. Y que si nosotros tenemos programado que la gente regrese a sus sitios de trabajo de aquí a octubre, y nos imaginamos que en octubre ya cada quien está en el esquema híbrido como lo habíamos definido, pero no acompañamos a las personas, pues unas van a llegar al esquema híbrido y otras no van a querer regresar. Entonces, ¿qué es importante? Y esta es una herramienta muy valiosa de Prosci, definir el impacto del cambio para definir la adopción. Con un cambio, nosotros podemos impactar hasta 10 aspectos del trabajo de las personas. Los procesos, los sistemas, las herramientas que utilizan, las descripciones de sus roles o cargos, los comportamientos críticos o competencias, las actitudes, creencias y mentalidad, la estructura de reporte de las personas, las revisiones de desempeño, ¿no? Es decir, en la estructura de reportes cambió la estructura, ahora le reporto a otro, cómo me evalúan el desempeño ahora de manera virtual o presencial, la compensación, o sea, ahora muchos de ustedes han pensado seguramente en el teletrabajo, entonces, ¿cómo voy a compensar a las personas que están en teletrabajo el uso de su internet, de los servicios públicos, etcétera? La ubicación, pues, en este, ¿qué más que la ubicación? En la medida en que yo impacte con mi proyecto o iniciativa más aspectos, es más complejo el cambio para las personas. Entonces necesitamos definir este impacto, cuál es el nivel de impacto en cada una de estas dimensiones con nuestro cambio. Es decir, cómo deben comportarse las personas de manera diferente después de que implementemos los esquemas híbridos que definamos o el regreso al trabajo, si es así. ¿Qué se ha visto con respecto al regreso a los sitios de trabajo y al manejo de la pandemia? Que lo que más impactamos es la mentalidad, que la cultura juega un papel fundamental, el generar trabajos colaborativos y equipos colaborativos, que se impacta la productividad. En algunas organizaciones dicen, hemos aumentado la productividad en algunos roles específicos, en otros por obvias razones han disminuido. Y lo último es cómo definimos sistemas híbridos que nos permitan apalancar los cambios que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y vámonos entonces a cómo centrarnos en esa adopción y uso. La adopción y uso cierran la brecha entre una solución brillante que puede tener el frente técnico de un proyecto y la realización del valor esperado cuando la gente se compromete, la adopta y la utiliza. Muchos desafíos actuales de cambio, pensemos en este que nos llama hoy aquí, depende de la adopción y uso de las personas. Y la gestión de cambio deberá ser más rápida para que coincida con el ritmo y la variabilidad hoy en día iterativa de los cambios que se están dando. Bueno, y nos vamos a nuestro último aspecto, que es el seguimiento a los logros y resultados deseados. Entonces, y aquí nos llevan a pensar a que pensemos en qué tanto el ROI esperado de un proyecto depende de las personas. Entonces, piensen en cualquier proyecto. En este caso, no necesariamente el regreso a la organización. Entonces, aquí vemos ustedes en el lado izquierdo, ven instalar luces activadas por movimiento. Ese es el proyecto que tiene esa organización que le genera muchos ahorros en costos de energía. Entonces, ¿qué tanto depende el utilizar las luces accionadas por movimiento de que las personas adopten y usen? No, las personas pasan por un pasillo, si no pasan la luz no se prende. Es decir, en general, no tengo que yo como individuo o persona hacer algo para que esto se movilice, ese ahorro. Pero el proyecto 2, que es instalar un sistema de reciclaje y que yo en la caneca, dependiendo del color rojo, azul, gris o negra, eche la basura o dependiendo del tipo de reciclaje que quiero hacer, ¿cierto? Entonces el plástico en una, el vidrio en otra, los desechos generales en otra. Depende esa solución,
depende mucho de la adopción y uso. Yo puedo poner las canecas de los colores que sea, marcarlas grandes. Si la gente no echa la basura, que dependiendo del color que debe echar, mucho dependiendo de lo que es, echarla en el color que es, pues no estoy logrando obtener los beneficios que quiero de esa solución. Entonces, en la medida que no lo logre, pues no estoy obteniendo el valor que yo esperaba de esa iniciativa o de ese proyecto. Entonces, el seguimiento a los logros y resultados deseados nos lleva a lo siguiente, que alcanzar los resultados hoy en día será crítico ¿para qué? Para los cambios que implican controlar la pandemia, para cambios que buscan hoy en día la igualdad y la justicia, cuando vemos, por ejemplo, en un país como Colombia, el maltrato en los hogares como ha aumentado, ¿cierto? Tanto a niños como a mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar esa justicia? Cambios para volver al sitio de trabajo, cambios para reimaginarnos el sitio de trabajo, ¿cierto? Ya no podemos estar tan cerca, sino distantes, cambios para reinventarnos nosotros mismos en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, cambios para aprovechar lo que aprendimos sobre nosotros mismos. Entonces, los logros finalmente dependen de cómo ayudemos a cada una de las personas a cambiar para regresar a su sitio de trabajo. La adopción y el uso permiten obtener el resultado de todos los cambios, tanto los que teníamos ayer, antes del COVID, hoy con el COVID y mañana cuando tengamos una realidad diferente. Y tenemos que ir viendo cómo vamos en definir como metas volantes y qué vamos logrando. Esos esquemas que yo les decía a ustedes híbridos, hay organizaciones que han dicho, lo vamos a hacer por regiones de la organización, el volver a los sitios de trabajo, por áreas y departamentos, y empiezan a definir soluciones poco a poco, como por metas volantes. Y una vez tienen un departamento, vámonos con el siguiente departamento, y van mostrando victorias tempranas al resto para que la gente se anime a ser parte de ese cambio. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo se logran los resultados? Esos 6 aspectos que les acabo de mencionar. ¿Qué significa hoy para ustedes? Y esa es mi invitación. Piensen para ustedes qué significa priorizar a través del contexto dependiendo del cambio que están viviendo en sus organizaciones. ¿Cómo van a hacer para que la gente comprenda la razón del cambio? ¿Cómo alinear los lados del cambio? ¿Cómo trabajo yo con el área de salud y seguridad en el trabajo en conjunto el día a día para lograr los resultados que queremos con el área de logística, las organizaciones, con las áreas administrativas y que manejan recursos para darle los recursos a las personas? ¿Cómo definimos el éxito? O sea, pasado mañana espero que todo el 31 de agosto, que supuestamente se acaba aquí la cuarentena obligatoria, entonces el 1 de septiembre todos trabajamos nuestro sitio de trabajo, listo, y todo el mundo llega feliz. No, ¿cómo vamos a definir el éxito con metas volantes? ¿Cómo nos centramos en la adopción y uso? Porque el regreso a los sitios de trabajo depende 100% de las personas. Y cómo miramos y utilizamos ese canvas que yo les decía de la solución de la matriz de complejidad técnica y de complejidad humana, y cómo hacemos seguimiento a los logros y resultados. En la medida en que empecemos a mostrar seguimiento y resultados a los demás, empezamos a generar desde ADCAR refuerzo, que la gente mantenga el cambio en el tiempo. Bueno, y esto solo a manera de ejemplo, este slide. Miren cómo la razón del cambio expliquen el porqué del cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones tiene regresar a la oficina, por ejemplo? Todos regresarán, algunos, ¿no? ¿Por qué el otro, bueno, ese sentido de justicia de por qué yo vuelvo y el otro no, o por qué el otro vuelve? Es importante tenerlo muy claro en esas historias que ustedes creen y esas razones emocionales, visuales, etcétera, de por qué regresar al sitio de trabajo, y anticipen resistencias que ustedes creen que se puedan presentar, tiempos y costos de desplazamiento, por ejemplo. Entonces, no, tener que volver al tráfico de la ciudad donde estén, a los tiempos que yo me demoro, a tener que coger un transporte público, el vestirme, yo sé que suena algo sencillo y de pronto trivial, pero la gente lo tiene en cuenta, el tener que volver a vestirme diferente, cuando en mi casa no lo tenía que hacer. Seguramente muchos de nosotros de aquí hacia arriba estamos cuando tenemos este tipo de sesiones, pues, y seguramente tenemos tenis, pero cuando vamos a la oficina ya no. El miedo al posible contagio es una resistencia. ¿Cómo lo vamos a manejar? La disponibilidad de equipos de protección y bioseguridad. La percepción de injusticia sobre quién debe regresar o no. Esas son posibles resistencias que solo escribí aquí como ejemplo. Pero hagan un checklist de resistencias posibles y anticípenlas y busquen respuesta a
a esas preguntas o posibles resistencias. Construyan estrategias en conjunto para mitigar esas resistencias. Llamemos gente, grupos foco con personas de diferentes áreas y construyamos con ellos las soluciones. Comprometamos a los líderes. Definitivamente los líderes, tanto el sponsor principal, tienen unos roles que en un siguiente webinar seguramente lo veremos, que es el ABC de los sponsors, es su participación activa y visible durante todo este manejo. Cómo construyen coaliciones con sus pares y cómo se comunican directamente con las personas. Esos son, digamos, el ejecutivo, el CEO, pero de los líderes inmediatos de las personas que esperamos. Esperamos que sean comunicadores, que nos cuenten a nosotros como proyecto cómo van sus equipos, que sean promotores del cambio y que sean los primeros convencidos de que tenemos que tener esquemas híbridos de trabajo y que si hay que volver ellos sean los primeros. De otra parte, entonces, cómo ellos nos gestionan la resistencia a cada una de esas personas porque son los que están más cerca donde el cambio se hace realidad. Y por último, cómo se convierten ellos en coach de las personas de sus equipos para acompañarlas en ese proceso de transición. Y con esos 5 roles que dije de los líderes inmediatos, hablo de Clark, que así lo denomina ProSci, y en un siguiente, seguramente, webinar lo podremos ver. Y aquí con esto quisiera cerrar preguntándoles frases que describan, a partir de lo que acabamos de ver, que escriban lo que ustedes deberían considerar para cambios relacionados con la pandemia. ¿Qué creen que sería importante que deberían considerar? El lado humano de los cambios. De nuevo entren a poleb.com, Luz Bernal 891, y lo que quiero es que nos compartan, producto de esto, un liderazgo empático, muy bien, los miedos de las personas como una forma de resistencia. El miedo siempre va a estar presente en cualquier proyecto. ¿Cómo lo vamos a gestionar desde el lado de las personas? El liderazgo empático es cómo hacemos la empatía, y por ahí hay un artículo que escribimos hace alrededor de 1 mes y medio sobre los mapas mentales y la empatía. Y la empatía en este momento es súper clave para poder entender la realidad que cada día está viviendo en su sitio de trabajo, en el que hoy en día, antes uno trabajaba seguramente 1 o 2 personas, a veces hacían trabajos desde su casa. Hoy en día estamos trabajando, en mi caso, desde mi casa, 5 personas. Mis 2 hijos con la universidad, mi marido, estoy trabajando yo. ¿Y cómo hicimos para adaptarnos en un mismo sitio para hacer todo esto? ¿Y cómo hacemos para convivir y hacer que esto sea, digamos, ganador? ¿Y qué aprendimos de esto? O sea, no podemos pensar que en 2 o 3 años, entre comillas, superado esto, no hayamos aprendido algo de esto. Bueno. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Y entonces, ¿cuáles son? Y con esto cierro los 4 desafíos del regreso a los sitios de trabajo. Una siguiente webinar que esperamos sacar pronto es cómo regresar y operar con seguridad en el sitio de trabajo. Cómo nos reimaginamos, y váyanse contestando estas preguntas porque esto se lo deberían llevar como respuestas a contestarnos. Cómo regresar y operar en seguridad en los sitios de trabajo. Cómo reimaginamos sitios de trabajo híbridos. Cómo liderar efectivamente el cambio a la nueva realidad. Y entonces, de nuevo, ahí los líderes, un rol súper fundamental. Y lo otro, cómo influimos la agenda estratégica de proyectos desde gestión de cambio. O sea, cómo gestión de cambio está movilizando e influyendo la agenda estratégica de la organización y sus proyectos para que gestión de cambio siempre esté presente, porque como lo dije al principio, lo que cambian son las organizaciones y no las personas. Y si no acompañamos a las personas en procesos de cambio, pues no vamos a lograr los resultados exitosos y lo que esperábamos obtener con los cambios. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. No sé, Iván, si haya preguntas antes de cerrar. Nos quedan 3 minuticos antes de cerrar, y con esto básicamente dejo este slide para contarles que quienes quieran invitarlos, más bien, invitarlas al programa de certificación en gestión de cambio. Nosotros hacemos programas cerrados para organizaciones para certificar practitioners, expertos en gestión de cambio, que seguramente muchas o los 6 aspectos que les comenté hoy, entramos en mucho más detalle con la metodología, con el paso a paso, con los roles, con las diferentes herramientas que tiene ProSci, incluido ADCAR, más conocido que el mismo ProSci. Va a ser del 25 al 27 de agosto el curso de certificación virtual abierto, pero también hacemos cerrados para organizaciones específicas.
Y también tenemos programas de formación por roles, por ejemplo, para esos líderes, sponsors ejecutivos o cursos para líderes que tienen personas a cargo o equipos que se están viendo impactados por iniciativas de cambio en las organizaciones. Iván, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que contestar en estos 2 minutos que nos quedan. Sí, tenemos varias luz, voy a compartirte las que alcancemos. Por este lado tenemos una pregunta de Sandra que dice, ¿qué tanto este modelo de cambio apunta a la transformación de la cultura organizacional? Y entre tanto que vas contando, si te puedes devolver al slide de la pirámide que compartiste, que también Mayra y varios nos solicitaron devolvernos al slide de la pirámide. Entonces, te reitero la pregunta, ¿qué tanto este modelo apunta a la transformación organizacional? Listo. Pues más que el modelo, la transformación de cultura es una iniciativa de transformación, ¿cierto? Y quienes hacen realidad que la cultura cambie son las personas, ¿cierto? Depende mucho de la adopción y uso. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido muchos expertos que se han certificado con nosotros o aún organizaciones que nos han dicho acompáñennos con la metodología de prosa y, por supuesto, hacer transformaciones culturales. Y yo creo que hoy en día todas las organizaciones deberían preguntarse, como producto de la pandemia y de empezar a tener que trabajar de manera híbrida por un tiempo, tiene que hacer transformación cultural. Entonces yo creo que muy al lugar, si ustedes tienen opción de entrar a la página de ProSci tiene investigación sobre transformación y cultura, digamos, como uno de los centros de su investigación, como también dependiendo de las diferentes culturas que hay en los países, se gestionan esas transformaciones culturales. Entonces, digamos, tiene mucho que ver y es muy aplicable la metodología de ProSci a transformaciones culturales y cómo la pandemia también nos lleva a que tengamos que repensar la cultura y tener esquemas que gracias a la cultura que transformemos movilicen que la gente adopte y utilice las nuevas formas de trabajo, movilizando atributos y muchas otras, digamos, como aspectos claves que movilizan cultura. Y cierro con decir básicamente que los principales movilizadores de la cultura son los líderes. ¿Mm? Entonces, el foco en trabajar con ellos, acompañarlos en el proceso de cambio y darles las herramientas para la transformación cultural con procesos de formación y entrenamiento en cómo gestionar a las personas durante el cambio, es fundamental para movilizar cultura. Iván. Gracias, Luz. Jesús Paiva, quien nos saluda desde Perú también, nos pregunta cómo debemos lidiar con nuestras creencias y emociones para gestionar el cambio de manera positiva. Sí, mira Jesús, que ahí lo que hemos visto nosotros y lo que ha definido ProSci es que en ADKAR, ¿cierto? Que era lo que yo les decía, para tú generar conciencia y sobre todo deseo, es decir, que la gente tome la decisión, es necesario movilizar esas creencias, esas motivaciones y esas emociones que tienen las personas. La decisión de un cambio, cualquiera que sea, o el deseo es personal. O sea, nadie le inyecta deseo a nadie. Pero sí, y lo hemos visto en la investigación de ProSci, los principales movilizadores de deseo o decisión son los líderes inmediatos, ¿no? Y son a ellos a quienes nosotros como responsables de gestión de cambio debemos darles las herramientas para que gestionen esas resistencias, esos deseos, esos miedos y empiecen a generar nuevas creencias, nuevas mentalidades, ¿eh? Pero producto de que ellos tengan herramientas. Es que nosotros a los líderes en general les pedimos mucho que gestionen cambios, que sean líderes transformadores, etcétera. Y ellos nos dicen que sí, se comprometen, pero no tienen seguramente las herramientas muchas veces para saber cómo en el día a día lo hacen, ¿no? Entonces, brindarles herramientas es responsabilidad en temas de transformación, de gestión de cambio. Listo, Iván, ya se nos acabó el tiempo. Así es, entonces yo creo que acá nos están preguntando si les vamos a compartir la grabación y la presentación. Claro que sí, les haremos llegar a sus correos y también a las personas que no alcanzaron a conectarse porque se nos llenó el cupo, les vamos a hacer llegar la grabación y los slides. Y si alguien por acá nos preguntaban con quién pueden conversar para el tema de la certificación, voy a dejar acá mi correo en el chat para que me escriban y con mucho gusto, por supuesto, nosotros les vamos a enviar también toda la información acerca del programa de certificación. Bueno, pues a mí no me resta más que darles las gracias por haberse conectado a este webinar, por habernos acompañado. Es un reto para nosotros estar produciendo. Ustedes pueden entrar y mirar los diferentes artículos que en LinkedIn estamos
compartiendo frecuentemente. En la página de mypeopleco.com también encuentran mucha de la información que tenemos acá, más otras que hemos compartido en los artículos como los que les enviamos con la invitación. Muchas gracias por haber estado acá. Fue un placer y un gusto compartir con ustedes estos aspectos de gestión de cambio y espero pronto estar en contacto de nuevo con ustedes. Un abrazo y un buen día para todos. Gracias, Luz. Gracias, Luz.